Vamos a dar continuidad al programa del día de hoy. Justamente estamos ya en la segunda parte del bloque de esta tercera sesión y queremos dar paso a un panel de expertos. Ayer en son de broma yo decía el pare de sufrir un poco, ¿no? Del CISO, pero bueno, no es más que, no es eso nada más. Realmente es reflexionar sobre el rol del CISO ante la innovación digital y específicamente ante la inteligencia artificial. La idea es que en este panel podamos entender qué está sucediendo y además el CISO, pues, cómo ha visto esta evolución de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, que pues conforme va avanzando la tecnología, pues evidentemente los retos son cada vez mayores y además pues a un paso súper acelerado, lo cual implica pues estarse preparando, cambiar, evolucionar y algo que para mí creo que es súper importante, estar en contacto con el mundo real, con el mundo de lo que está aconteciendo y ¿saben algo? Pues finalmente el CISO tiene una carga de responsabilidades hacia el interior de las organizaciones que pues no es fácil. Podríamos decir que a lo mejor a veces no duermen. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento puede suceder esto. Y eso implica tener una vida muy latente, muy proactiva, incluso, al menos en mi caso, cuando era hasta paranoico, se daban las situaciones, ¿no? Pero bueno, es un temple que hay que tener también y un perfil profesional muy específico. Pero justamente el rol del CISO ante esta innovación digital y la inteligencia artificial es de lo que nos va a hablar y bueno, voy a presentar a nuestro moderador, César Omar Cisneros, CTO de Birdie y además director operativo de CISO Club. Bienvenido y de verdad muchas gracias por estar aquí presente, César. No sé si no te escucho. Permítenos un momento. Si esa... ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto. Bienvenido, César. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, bienvenido. Y bueno, César, platicar de este panel va a ser fundamental. Esa interacción que tengas con quienes estén ya conectados, tus panelistas, a los cuales pues queremos darles también la bienvenida y por supuesto, este es su espacio. Y obviamente tú coordinas, tú mandas, César. Entonces te cedo la palabra para que comencemos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a los que están ahí en las diversas salas y a quienes nos están escuchando en vivo. Por aquí también, y previo a esto, cederle un poco la palabra. Tenemos a dos grandes panelistas, está una tercera por incorporarse, pero también me gustaría, Erwin, Angie, si nos pudieran ayudar presentándose también para que no venga mi palabra, sino que también el resto de los que nos escuchan lo vivan literalmente directamente desde su voz. Gracias, Angie, si gustas. Sí, muchas gracias. Tengo problemas con mi video, desconozco por qué no me está dejando que me vean. Tengo abierta mi cámara, pero bueno, en lo que lo resuelvo me presento. Mi nombre es Angélica Arana, soy CIO de Grupo Financiero Multiva. Tengo más de 30 años de experiencia en el sector financiero en el área de tecnología. Y pues estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Edwin, por favor, adelante. Gracias, Angie. Mi nombre es Erwin Campos. Yo soy experto en ciberseguridad ya con algunas décadas, aunque no se me noten tanto por el Zoom, lo cual agradezco. Y soy ex CISO global de una gran empresa como Grupo Vivo. Fabuloso. De mi parte, igual para presentarme, César Cisneros. Actualmente soy el CTO de Birdie, empresa que hace tecnología con inteligencia artificial para logística. También ya algunos años en el mundo de la tecnología y ciberseguridad. Encantado de compartir con ustedes. Me anticipo un poquito, ley de Murphy, hoy me tocó despertar con la garganta un poquito lastimada, entonces si ven que mutó el micrófono un segundo o algo, es por eso, no tanto una falla. Muy bien, tenemos 40 minutitos. 35 minutitos aproximadamente. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? El objetivo es que podamos aterrizar una conversación, un conversatorio muy agradable sobre el rol del CISO, el Chief Information Security Officer,
¿Cómo se lleva o cómo va con la innovación digital y cómo en este mismo mundo entra la parte de la inteligencia artificial? La idea sería que hablemos un poco de los problemas, dónde participa activamente el director de seguridad en la estrategia de la empresa y escuchar literal de su voz las experiencias y opiniones que nos puedan compartir a todo el foro. En este orden de ideas, me gustaría empezar, Erwin, si no tienes problema, primero las damas y en este caso, Angie, me gustaría que nos platiques un poquito. Vamos a empezar tranquilos. Y vamos a hablar de algo que ya tenemos totalmente encima de nosotros y es inteligencia artificial que se vive todo el tiempo. ¿Cuál consideras tú que es el principal reto ético de la inteligencia artificial hablando en ciberseguridad? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo has vivido y qué nos puedes compartir? Fíjate que yo creo que el tema de discúlpame que no entiendo por qué no se ve el video, pero continuaré así. Yo creo que el reto más importante es que tenemos a veces la prisa por sacar cosas rápido, como que de pronto el tema de la inteligencia artificial se ha vuelto algo que es una demanda que nos empiezan a exigir. Y cuando hacemos eso, a veces omitimos hacer un diseño ético de nuestros modelos de inteligencia artificial. Y cuando lo estamos usando, por ejemplo, en ciberseguridad, a veces no metemos reglas, por ejemplo, como el poder configurar que las decisiones de la inteligencia artificial sean trazables, se puedan analizar, se puedan determinar por qué una herramienta determinó que se tenía que bloquear una IP o que se tenía que bloquear una transacción y que eso termine a veces, por ejemplo, no sé, discriminando a cierto grupo de usuarios que empiezan a tener algún problema en aras de proteger. Entonces, ¿cómo haces ese balance entre qué es lo correctamente ético y qué es lo que realmente tienes que hacer, inclusive hasta para cuando tienes un ataque y tienes que delegarle a la inteligencia artificial ciertas decisiones? ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo debe intervenir una persona? ¿Cuándo tienes que revisar si tus modelos fueron mutando o generando alucinaciones porque no tenían información suficiente? Entonces creo que ese tipo de temas, si no se tiene un comité ético desde origen, podrían empezar a provocar problemas y sesgos que después son más difíciles de remediar. Por eso tiene que empezar el diseño ético desde el diseño y no posteriormente. Me encanta la respuesta y aquí inclusive ahorita, Erwin, te voy a invitar a ver si nos enriqueces un poquito con tu experiencia, pero lo que veo súper interesante son dos cosas de lo que mencionas, Angie. Lo primero es el modelado o el entrenamiento de mis propios modelos y cómo esto toma decisiones, literal, como una persona, a partir de la información con la que se entrena. Entonces, si el tipo de información no está 100% curada o si tiene cierta tendencia hacia X, Y, Z, eso al final se puede percibir en el resultado y la ejecución de las decisiones del modelo. Eso me parece súper, súper interesante y entonces entendería de lo que nos comentas, que hay que estar en continua revisión de cuáles son los outputs entregados del modelo y eso está espectacular. Y el punto 2 que veo es el tema de la velocidad en la entrega. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, diferentes modelos para actividades, etcétera, pero ahora con la integración de modelos conversacionales, prácticamente estamos buscando mucho más rápido que sucedan o que haya innovaciones adentro de la empresa. Un poco con esto en mente y usando esto como Erwin, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Es decir, ¿qué buenas prácticas tú consideras que se tienen que tomar para asegurar que datos sensibles, que información confidencial o etcétera no terminen expuestos de forma incorrecta a un modelo de inteligencia artificial? Bueno, lo primero es evitar el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial públicas, porque esas definitivamente no tienen la capacidad de discriminar tu información o esconderla. Básicamente, cuando las usas, pues estás alimentando un modelo que utiliza muchísima más gente alrededor del mundo. Entonces, ese es un punto. El otro punto es algo que ya conocíamos y muchas empresas han estado haciendo, y eso es el etiquetado de la información.
Cuando tú etiquetas tu información, estás permitiendo no solo que la inteligencia artificial, sino que probablemente un DLP, si lo tienes, un Data Loss Prevention, evite que tu información con etiqueta, vamos a decir, sensible o confidencial, salga hacia cualquier otro lado que no sea el ámbito de tu empresa. Y con base en eso, bueno, lo mejor cuando vas a estar utilizando o usando la inteligencia artificial para el manejo de información que no quieres que todo el mundo conozca, se necesita un modelo comercial, ¿no? De cualquiera de los que están disponibles, simple y sencillamente para garantizar que tu modelo no va a alimentar otros modelos que nada tienen que ver con tu empresa. Qué espectacular respuesta y muy de acuerdo, ¿no? Literalmente, ahora tenemos en la palma de la mano un montón de opciones gratuitas, ¿no? De usa este LLM y ahora ya salió la versión de China y ahora va a salir la versión de Europa y lo que quieras. Y de pronto hay que tener un poco en consideración cuáles son los términos de condiciones y, bueno, los términos y condiciones de uso de estos sistemas, a quién le estás entregando tu información y hay que ser lo suficientemente críticos para decidir sobre herramientas enterprise que sobre herramientas públicas, específicamente en nuestros entornos corporativos. Excelente. Oye, y siguiendo un poquito esta línea para que le devolvamos ahora sí que el balón a Angie, Angie mencionaba un punto sobre la velocidad de la innovación y la expectativa de crear cosas nuevas, porque ahora tenemos IA en todo. Entonces, históricamente el rol del CISO ha sido visto como siempre la cajita de protección, pero cuando empiezas a hablar de negocios, pues el CISO puede tomar un rol más estratégico en la empresa. ¿Cómo puede un CISO acompañar la innovación y no convertirse en un freno para el negocio, Erwin? Es una excelente pregunta. De hecho, existe todavía la noción en las empresas de que el CISO o quien está a cargo de la ciberseguridad es un freno, casi un freno para el desarrollo y la innovación y todo. La verdad es que como CISOs tenemos que aprender a ser habilitadores del negocio. Nuestro papel no es prohibir cosas, detener cosas, no. En realidad es acompañar al negocio en sus objetivos y darles el marco sobre el cual van a construir de manera segura. Ahora, esto no lo hace solamente el CISO. Si se trata de una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, los desarrolladores tienen que seguir ciertas pautas que pues, son más o menos de sentido común, están documentadas y no fuera de eso, pues arriesgan a la empresa o a las empresas con las que vayan a implementar este software. Para el tema de empresas variadas, el CISO debe entender cuál es el objetivo de la empresa y definitivamente permear la parte de ciber con la parte de habilitación del negocio. Entonces, ya no se trata de prohibir o lo que sea, simplemente decir, ¿sabes qué? La empresa hoy quiere caminar en esta dirección con estas herramientas, perfecto. Yo me encargo de que el camino esté preparado para que se haga en toda seguridad. Le pone sus barreras, sus guardrails, sus semáforos, lo que sea, mientras el negocio se encarga de ir caminando hacia el objetivo. Cuando el objetivo cambie, porque la empresa cambia, porque el mercado cambia, tú tienes que adaptarte para ese nuevo cambio y entonces decir, ¿sabes qué? Si este ya no va a ser tu camino, yo soy capaz de cambiar
tengo la flexibilidad para adaptarme a lo que ahora el negocio está haciendo. Entonces, puede ser que eso signifique que controles de ciberseguridad que tenía planeados para una cosa, pues los deseche y tenga que pensar en otros que se adapten a la nueva, al nuevo objetivo del negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser ágiles? Pues primero entender el negocio, no solamente es ciberseguridad, es al final todos trabajamos para empresas, por lo menos cuando eres ISO, trabajas para una empresa y tu objetivo tiene que ser que esa empresa sea exitosa donde sea. La segunda es que tus equipos de desarrollo de sistemas, de todo, tengan la información adecuada para alinearse a lo que se defina para tener un negocio seguro. Y tercero, en caso de desarrollo, pues siempre es muy, muy importante tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de preproductivo y un ambiente productivo. Con eso no hay pierde. En la caja de arena, el sandbox, que es el ambiente de desarrollo, pueden hacer, deshacer, no tiene contacto con nada más, ¿no? Es básicamente donde la plastilina va a tomar forma. El ambiente preproductivo ya tiene controles rigurosos y el ambiente productivo tiene ya todo lo que se necesita para que funcione adecuadamente dentro de los marcos de ciberseguridad que hayan sido definidos para apoyar al negocio. Me parece una respuesta súper completa, Erwin, y agradecido también ahí. Rescato 3 puntos. Lo primero es, el CISO ya no solo es bits y bytes, unos y ceros, y saber marcos regulatorios y tendencias o ataques. Básicamente te vuelves un jugador en la línea principal de la toma de decisiones para hacer que la empresa vaya hacia adelante. Entonces, si no conoces el negocio, estás fuera, porque no solo se trata de que conozcas tecnología, sino que entiendas a tu empresa. Y una que me encantó fue lo que decías, si lo pongo como en una analogía del niño que camina, lo que dices es, el niño va a tener que caminar tarde o temprano. Tu trabajo es velar por él, que estén puestos los rieles, que no se vaya a caer, que si sabes que se va a pegar, al menos donde se golpee haya una gomita para que no se pegue tan fuerte, etcétera. Entonces, con lo que estás diciendo, pues me queda claro que el CISO no solamente es un player en el mundo tech, sino que tocas ambos campos, tanto la parte business como la parte de tecnología. En este caso, Angie, ¿te gustaría complementar con algo adicional para tener ahora sí la siguiente pregunta contigo? ¿Te gustaría cerrar esta con algo? Sí, gracias. No, mira, yo creo que el tema es, suena bien, ¿no? Lo que significa que tengas esa visión de negocio y que colabores con otras áreas como legal, como compliance, como el mismo capital humano, tecnología, riesgos, ¿no? Yo creo que también el punto es cómo equilibras, o sea, cómo tienes la inteligencia de equilibrar el mantener una empresa con una seguridad razonable sin que termines siendo sumamente alarmista y de pronto no logres el objetivo. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos en una época en la que la seguridad y la inseguridad más bien es algo que nos sorprende todos los días, que no hay manera de pronto tener el presupuesto que tienen los adversarios, el tiempo que tienen los adversarios y la forma en la que llegan los ataques. Entonces, sin duda es algo alarmante. Sin embargo, esta parte de cómo entiendes el negocio también tiene que ver con cómo adaptas la situación, el budget que tiene tu empresa, a la manera en la que lo puedes llevar a una seguridad razonable con el presupuesto que tenga disponible y de tal manera que sin alarmar, pero transmitiendo correctamente el riesgo, puedas gestionar ese riesgo para poder minimizarlo, porque nunca lo vas a llevar a cero. Pero esa manera en la que realmente lo ejecutes, lo instrumentes y lo transmitas, es un arte, ¿eh? O sea, no es algo sencillo. A veces puedes tener una posición demasiado alarmista y entonces provocar la reacción adversa.
o puedes tener demasiadas ideas y querer comprar toda la caja de juguetes. Y eso lo que llega a provocar es que no estés aterrizado en la realidad, que termines con, o sea, no logrando la colaboración de las diferentes áreas, que cuando te detienen presupuesto y compres, no llegues a instrumentar. Entonces se vuelve un problema contrario, y es un poco lo que decía Erwin. O sea, tú estás para que la empresa sea exitosa, y si bien parte de eso es protegerla, también tienes que adaptarte a la cultura, al presupuesto, a las necesidades de negocio, a lo que el negocio mismo quiere lograr como objetivo, y eso no siempre es fácil. Increíble, Angie. La verdad es que muy completo. Y ahorita entonces veo lo siguiente. Lo primero y la base sería, no es fácil ser un C-Level Executive en materia de tecnología en general, ni para ciberseguridad, ni para CTO o CIO. Requiere un bloque completo de habilidades desde negocio, entender tu rama tecnológica, tu especialidad, entender el negocio, habilitarlo, etcétera. Con esto en mente, pongo un punto medular en la mesa, y este punto es inteligencia artificial. Primero, y de forma más general, mi pregunta sería, ahora que ya hablamos que la gente espera que construyas rápido, que la gente espera que estés protegido, etcétera, etcétera, ¿qué oportunidades, Angie, ves en la inteligencia artificial desde tus manos tecnológicas? Es decir, ¿cómo inteligencia artificial puede ayudarnos a ser mejores en un día a día en la empresa, pero bien implementada? ¿Cuál es tu perspectiva y cuál es tu proyección al respecto? Mira, es más, si nos vamos primero por el tema que traemos de ciberseguridad, ahí quizás es más sencillo hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes claro el propósito, tienes claro qué es lo que tienes que proteger, tienes que sabes que puedes usar inteligencia artificial para una detección proactiva de amenazas, para una automatización de la respuesta ante incidentes, para hacer predicción y simulación con modelos que anticipen ataques, que hagan simulaciones de escenarios para poder validar la resiliencia que tienes como empresa, temas hasta de fortalecimiento de autenticación para usar la inteligencia artificial para análisis biométrico, y no solo biométrico, de conductual y de cómo se comportan los usuarios cuando operan, para saber qué son ellos, cómo correlacionas todos los eventos con los que está interactuando con la empresa para, por ejemplo, prevenir el fraude o para asegurarte que es quien dice ser. Esa parte es quizá algo que es mucho más sencillo de determinar, pero cuando amplías el uso de la inteligencia artificial a otras áreas, en realidad a veces nos podemos ver en la parte tecnológica como podemos tener varios casos de uso y podemos querer implementarlo, pero lo que tenemos que entender es hay diferentes niveles. Uno es, ¿en dónde puedes habilitar inteligencia artificial para que el negocio logre hacer más negocio? Otro, ¿cómo puedes hacer para que los clientes tengan un mejor servicio? Otro es, ¿qué puedes hacer para que tu propio personal tenga la facilidad de dejar de hacer operaciones que son rutinarias y que pueda dedicar tiempo a hacer algo mucho más creativo? ¿Cómo puedes hacer uso de herramientas de inteligencia generativa y artificial generativa para su día a día, ¿no? Para analizar miles de documentos, para identificar patrones de comportamiento, para hacer varias cosas que le pueden ayudar a simplificar su operación, y que eso a la postre va a terminar mejorando el servicio al cliente, va a terminar también provocando que el negocio tenga mejores resultados. Pero el punto es, tienes que encontrar cuál es el job to be done, o sea, qué es lo que realmente, por dónde empiezas, qué es lo que va a generarte el 80-20. O sea, ¿dónde le vas a invertir el 20% y vas a obtener el 80% de resultados? Y eso no lo puedes hacer solo, eso lo tienes que hacer junto con negocio. O sea, no es algo que deban hacer exclusivamente de tecnología, porque eso puede fracasar. Es ahí donde está la importancia que decíamos hace rato, de cómo esa cercanía con el área de negocio, el entender cuál es el propósito de tu organización, qué es lo que está buscando, cuáles son los objetivos que tiene a corto, mediano y largo plazo, de qué manera tú contribuyes, qué es lo que vas a hacer y por qué elegir ciertos casos de uso para hacer eso en lo que la inteligencia artificial ayude, y no hacer por hacer, ¿no? ¿Cómo democratizas el uso de la inteligencia artificial sin comprometer, como decía Erwin,
la integridad, la seguridad, la privacidad de los datos. O sea, todo eso es algo que tienes que tomar en cuenta. No estás en un laboratorio y aislado en el que vas a llegar con la solución mágica y tú vas a decir, yo ya sé qué vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, y resulta que no llegaste a ningún lado, porque si no, provocas el efecto contrario y provocas que se desaproveche la gran oportunidad que tenemos de hacer uso de esta tecnología en beneficio de las personas, del tiempo de las personas, de la calidad, hasta de la calidad de vida de nuestros propios colaboradores, que sin ellos, pues las organizaciones no existen, ¿no? No nada más, y tienes que empezar por tu cliente interno para después traducirlo a tu cliente externo. Parece fabuloso, Angie. Ese tipo de respuestas son las que verdaderamente enriquecen. Primero que nada te diría, mataste en una respuesta 2 preguntas, porque incluso después venía, ¿cómo lo ves ahora el CISO en función, pero más bien la inteligencia artificial, pero en función de la ciberseguridad? Había una pregunta conector, pero con lo que estás respondiendo me gustaría llevar la siguiente pregunta a Erwin de esta manera. Hablabas ahorita, Angie, la parte de no lo puedes hacer solo. Hay un Pareto donde hay un 80-20 de trabajo versus esfuerzo, resultados. Hay un punto donde está la mayor cantidad de resultados con la menor cantidad de esfuerzo. Y eso es importante. Ahora, ya que tú mencionas que esto no es una estrategia donde tú llegues solo, sea el laboratorio, juegues en tu sandbox y similar y pum, encuentres la solución perfecta para que la empresa vaya hacia adelante. La pregunta hacia ti, Erwin, iría en función de ¿cómo visualizas entonces la colaboración entre el CISO, un CIO o un CTO, un Chief Financial Officer, un Chief Growth Officer, etcétera? ¿Cómo ves la relación entre, primero que nada, entre los líderes C-level en materia de tecnología y luego cómo esta terna o esta dupla se ve en función con los otros directores de la compañía que no son necesariamente tecnológicos? ¿Cómo juegas ahí las cartas? Mira, es bastante interesante porque estás hablando de personas que muy probablemente no tengan el mismo background tecnológico y no deben tenerlo. Su función no radica en saber cuál es la mejor tecnología para qué. Su función, por ejemplo, del CFO es garantizar que la empresa tiene una salud financiera, hacer sus proyecciones en el tiempo y demás. A pesar de que el CIO podría sonar tecnológico, no necesariamente lo es. O sea, al final la información está contenida en cualquier lado. Normalmente son sistemas, pero igual puede estar en un archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo juega el CISO? Que el CISO depende mucho de la madurez de la empresa, del modelo de la empresa. Si es una empresa muy madura, bueno, el CISO está desprendido de tecnología y entonces puede influenciar sobre tecnología y otras áreas. Para modelos menos maduros o digamos un poco más ad hoc, donde todavía depende del CIO, por ejemplo, que eso podría ser una un problema para llegar a otras áreas. El CISO tiene que tratar de jugar de ambos lados, formar esas alianzas con todos los demás jugadores relevantes que necesitan de su ayuda. Por ejemplo, el CFO, entre otras cosas, normalmente maneja el área de tesorería. Entonces, el área de tesorería debe estar protegida porque normalmente es la que se encarga de manejar todo el cash flow. Y ¿qué es lo que va a tratar de ganar un atacante? Precisamente tratar de desviar esos fondos, ¿no? De alguna forma, porque pues como monetizan, una de las formas de monetizar un ataque. La otra, y es un poco más menos evidente, es cuando tienes un seguro contra riesgos cibernéticos,
el negocio se protege adquiriendo este tipo de seguros y el CISO se encarga de que la estrategia sea exactamente la suficiente para que el seguro, primero, te lo otorguen y segundo, no sea tan caro. Es decir, te den las mejores condiciones. Y hay otra, un poco más, que es el cumplimiento con regulaciones en otros lados. Realmente, como CISO, tú en lo menos que piensas es en regulaciones, o sea, tú piensas en controles de seguridad que de alguna forma van a devenir en el cumplimiento de regulaciones. Entonces, cuando pones los controles adecuados en el lugar adecuado, la regulación se cumple. Por ejemplo, no sé, un GDPR, ¿no? Si tú desde un inicio dijiste, voy a proteger mis identidades de manera adecuada, con las herramientas adecuadas para que mi negocio siga siendo negocio, cuando te llega una auditoría de GDPR, pues la cumples porque desde un inicio tu objetivo fue proteger a tu empresa. Si tienes, por ejemplo, que cumplir PCI, ¿no? Vamos a decir, y parte del control que te están auditando es que estén cifrados los datos de tarjetas de crédito. Si desde un inicio tú definiste que las bases de datos de tu empresa tienen que estar cifradas, bueno, cuando llega el requerimiento del control, pues el control ya cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un inicio tú viste por el negocio, porque el negocio estuviera protegido y entonces naturalmente tienes el cumplimiento. Si lo haces al revés y comienzas a meter controles para tener cumplimiento, pues vas a gastar un montón de dinero y de manera ineficiente. Entonces, debe haber una estrategia, y esta estrategia de seguridad, si está bien alineada al negocio, naturalmente va a cumplir con la mayoría de los requerimientos de los distintos cumplimientos y reglamentaciones. Si no está bien diseñada y van al vapor e implementando conforme se va necesitando, va a haber un problema. Pero ahí es donde tú como CISO te vuelves un consultor clave para tu negocio, para decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Yo te lo puedo proveer dentro de este marco. Ahora, hay empresas que dicen, bueno, está bien, provéelo, pero que no me cueste tampoco, ¿no? O sea, definitivamente la seguridad no debe ni por mucho gastar todos los recursos de una empresa, pero hay una fórmula que existe en la que la inversión en ciberseguridad va directamente relacionada con el revenue de la empresa y es un porcentaje mínimo, depende de la industria en la que estés, pero puede llegar a ser el 1.5% al 8%, ¿no? O sea, realmente no vas a sangrar a la empresa y la empresa sí se puede sangrar si no aplica esos recursos a donde deben ir, que es a la ciberseguridad. Si de manera directiva, conjunta, te dicen, ¿sabes qué? No te voy a dar eso, te voy a dar la mitad, perfecto. Como dice Angie, aplicamos el 80-20 para saber con ese 20 que me estás dando, cómo puedo abarcar lo más que se puede para protegerte sin prometerte un milagro, ¿no? Y es como dicen los americanos, ¿no? Más bang por tu buck, ¿no? ¿Cómo obtienes más por ese escaso recurso que es el presupuesto?
En fin, y hay muchas formas más de cómo interactuar con los distintos comités, las distintas figuras C, donde normalmente, y esto sigue sucediendo, y no es solo en México, es en muchas partes del mundo, donde el CISO pues es un nivel C chiquito, ¿no? En el que, bueno, te vamos a dar chance de hablarle al Olimpo, pero no te pongas muy técnico. Lo cual es comprensible, ¿no? O sea, normalmente son personas que utilizan la mayor cantidad de su tiempo en definir una buena estrategia del negocio, como para que tú llegues a decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mis certificados no están cumpliendo con el AES a 2048, entonces, no, o sea, que es lo mismo, y debo decirlo que yo lo viví. Cuando un financiero llega y te dice del EBITDA, de la balanza y no sé qué, igual a mí me hablan en chino, entonces me pongo en esos zapatos y digo, bueno, yo no voy a hablar así porque no quiero ver caras de what, como yo la pongo seguramente cuando el financiero hace su exposición. Fabuloso, Erwin. Muchísimas gracias. Aquí, por ejemplo, destaco dos cosas. Un tema es la parte de, dependiendo también el revenue, es la inversión que tenemos hacia ciberseguridad. Creo que algo que destacaría ahí es el apetito de riesgo de las organizaciones, ¿no? Entender hasta dónde queremos arriesgarnos y qué tanto estamos dispuestos a invertir en esa protección. Y de ahí derivan otros conceptos, quizá a lo mejor una matriz de riesgos para entender si pasa A y pasa B, entonces, ¿cuál es el resultado? Creo que son temas muy interesantes. Hay una frase que a mí me encanta, la dejo aquí en el chat, y siempre la dicen es, cybersecurity is always too much until the day is not enough, ¿no? Que prácticamente es, siempre decimos que es mucho y de pronto el día que falla, oye, ¿por qué no hicimos más, no? Porque prácticamente no estaba eso en la mesa. Bueno, me llevo lo siguiente y también perfilándonos un poco hacia el cierre y algunos pensamientos finales. Quiero destacar esto, Erwin. Al inicio de la presentación decías, oye, ten cuidado con los modelos públicos, ten cuidado con entregar tu información de manera abierta. Luego Angie nos dijo, sí, pero hay que tener modelos y hay que entrenarlos con información correcta para que la selección o sus resultados también sean correctos. Y luego del lado tuyo, Erwin, también nos mencionabas, hay personas que no necesariamente están involucradas en el mundo tech, que de pronto sí quieren vivir los beneficios de la tecnología, ¿no? Pongamos este ejemplo que decías, mi CFO. ¿Cómo evito que de pronto ese CFO vaya y le dé a una versión de un LLM abierto chino los datos financieros para que le hagan los cálculos de la empresa y le den algo? Ahora, la pregunta hacia ti, Angie, y con este preámbulo es, ¿cómo juega el director de ciberseguridad en esta parte de innovación, inteligencia artificial? También un rol de evangelista, un rol en el que ya sabes que los miembros en tu empresa no necesariamente son avanzados en materia de tecnología, pero no puedes evitar que la usen. ¿Cómo es el rol del evangelista desde los ojos del CISO? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lo que decía Erwin. La realidad es que a veces somos muy técnicos y nos cuesta trabajo traducir en términos coloquiales lo que realmente tenemos que transmitir y para evangelizar. Entonces, si somos muy alejados en nuestro lenguaje, por más que hagamos evangelización, siempre nos van a sentir lejanos porque no se van a identificar. Entonces sí tenemos que hacer ese esfuerzo, como decía Erwin, de decir, oye, tengo que saber transmitirlo, o sea, tengo que tener la destreza de poder transmitir esos términos complejos de una forma coloquial, de tal forma que se entienda, como tú decías al principio, con analogías, quizá con otro tipo de maneras de transmitir para que no finques esa barrera. Así como cuando te hablan del EMTA, también cuando hablamos nosotros de cualquier es que vamos a hacer movimiento lateral y microsegmentación, y entonces empezamos a hablar y los viajes imposibles, y parecen palabras coloquiales, pero ¿quién te entiende qué es eso de los viajes imposibles, no? Entonces sí tenemos que saber transmitirlo. La otra es, tenemos también que hacer esta sinergia con las otras áreas. O sea, por ejemplo, tú hablabas del tema del riesgo. Sí tenemos que saber hablar en términos de riesgo, pero no de riesgo
Desde, es que estamos muy, con mucho riesgo. No. ¿Cuál es el riesgo? Entonces te vas te haces el mejor amigo del de riesgos y aprendes a transmitir los riesgos en términos de negocio y en términos en los que puedas no solo decir, oye, es que tengo un gran riesgo, sí, pero qué tan probable, o sea, es un riesgo muy grande, pero qué tan probable es que se materialice. Oye, es poco probable y tu intención va a ser cómo los riesgos que pueden ser de mayor daño para la organización son los que puedes tratar de reducir. Oye, ¿y con qué acciones? Y tienes que ir demostrando, a ver, esta acción es la que me va a mitigar este riesgo. Y para eso tengo que hacer esto. Y tienes que, aparte, tenemos tantas herramientas. O sea, no te pasa, Edwin, que de pronto dices, oye, es que voy y hay tantas herramientas, pero no todas son compatibles, no todas puedes tenerlas, no todas las puedes integrar a tu ecosistema. Y a veces dices, es que te convencieron en el foro perengano y de pronto traes una solución que no es compatible. Entonces, aparte de cómo analizas qué integra, es donde, aunque tengas presupuesto, lo puedes llevar al fracaso o lo puedes llevar al éxito, donde puedes aprovechar lo que te den para decir, a ver, ¿cuáles son los low hanging fruits? ¿Cuáles son los quick wins? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para demostrar que con esta decisión estratégica reduje el mayor riesgo que tenía con una probabilidad altísima y un impacto altísimo? Y a veces para eso hay herramientas. O sea, quizá lo más frecuente pues es para lo que más herramientas hay y hay de todos los tamaños y para todos los presupuestos. Y esa es parte de nuestra labor. Saber hablar en términos no solo de negocio, sí nos vamos a tener que poner a aprender qué son esos términos financieros, sí lo tenemos que hacer, sí forma parte de nuestra formación, ya no es opcional. Sí vamos a tener que también aprender de GRC y de riesgos, y sí nos tenemos que hacer los cuates el mejor amigo del cuate de riesgos, porque aunque no seamos el mejor amigo del de finanzas, si somos el mejor amigo del de riesgos, el de riesgo nos va a ayudar a poder vender aquello que para la organización es mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el comité de riesgos, porque nos va a ayudar a presentar esos escenarios, porque va a ayudar a que eso tenga empuje más allá de una conversación en la que solo seamos invitados al comité, si es que nos invitan, ¿no? O él va a estar junto con nosotros empujando. Por decirte, uno de los stakeholders importantes con los que deberíamos ser súper amigos, ¿no? Y así varios, ¿no? El de tecnología, sin duda. ¿Por qué? Porque es el que tú defines la política, pero el que lo va a operar, el que lo va a instrumentar y el que te va a decir, oye, no sabes qué, no te voy a poder poner más agentes porque me vas a generar un problema en el performance, es el de tecnología. O sea, el que también tiene que ser tu cuatísimo es el de tecnología. ¿Por qué? Porque juntos tienen, o sea, si se encuentran, si no se hablan, si tú lo ves simplemente en términos de políticas, estableces políticas que son inalcanzables, comprometes objetivos que no hablaste con tu compañero de tecnología, no vas ni vas a dar resultados tú, ni va a dar resultados él, y la institución va a terminar insegura y los presupuestos se van a ir a la calle. Entonces esa parte es bien, bien relevante. Y no me quiero extender porque sé que ya estamos sobre el tiempo, pero la realidad es que ser CISO hoy es un arte. Y a veces esa parte del ser chiquito no tiene que ver con que te dejen hablar poquitos, tiene que ver con qué tan hábil eres para crear estas alianzas, para hacer este networking interno y para que tu función, porque en realidad el propósito no es convencer, el propósito es lograr que la empresa esté más segura. Y para eso tienes que convencer, pero el propósito en sí mismo no es convencer. El propósito es entender cuál es la estrategia, cuál es tu plan director, qué es lo que vas a lograr, cómo lo vas a lograr y de quién necesitas ayuda. Y pues ya no le sigo, ahí le paro. Fabulosa respuesta, Angie, y súper, súper completa. Me gustaría ya para estos 2-3 minutitos que quedan finales, darles a cada uno de ustedes un minuto, asumiendo que aquí también en el foro de quien nos escucha
hay CISOs o gente que es prospecta a ser CISO o gente que actualmente es CISO o estudiantes o quien sea que nos escuches, ¿qué consejo nos pueden dar hoy para llevarnos a casa habiendo hablado de innovación, de paretos, de evangelización, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de negocio? ¿Cuáles son tus palabras de cierre, Erwin? ¿Qué nos llevamos a casa de esto? Primero, no tenerle miedo a la innovación. La innovación es el motor que mueve a muchas empresas y no tiene por qué ser distinto. Ser flexible, crecer con la empresa y después modular, aprender a los que son técnicos, muy técnicos, y a los que nos fascina lo nuevo, lo que está saliendo, etcétera, los que juegan Nintendo Switch, el último PS5 o lo que sea. Hay que aprender a hablar un idioma más homologado con las personas. Y yo creo que esa es la parte importante como para comenzar a comunicar la importancia de nuestros roles en las empresas y que nos entiendan. La parte de evangelizar, pues no es hablar de bits y bytes, es generar una conciencia en personas que normalmente no tienen la conciencia del peligro en la parte cibernética, pero siempre, como decían, utilizando buenas analogías, como por ejemplo el seguro del coche o las bolsas de aire del coche, o por qué le pones llave a la puerta de tu casa, o por qué pondrías una barda perimetral en tu casa, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que aprender a hacer eso y no es por pensar que los demás no están a tu nivel, no, para nada. Es que siempre es mejor pensar y comunicar con cosas que son de uso común, ¿no? Fabuloso. Angie. Yo lo que diría es que cuando ya subes a un C-level, tienes que dejar de ser especialista y volverte generalista. O conforme vas teniendo ciertos roles en ciberseguridad, muchos te demandan ser muy especialista, ¿no? Porque la ciberseguridad, igual que la tecnología, hay para dar y regalar especializaciones. Pero cuando tú vas creciendo, tienes que tener un enfoque más integral. Tienes que pensar que tu rol tiene que complementarse con otros conocimientos que quizá no son tan especializados en tu materia, pero que son necesarios para tu función. Y esta parte es la que te va a ayudar a tener éxito en esa función, porque si no, no vas a fracasar, te lo aseguro. O sea, porque dicen que puedes llegar más lejos, puedes llegar más rápido solo, pero más lejos acompañado. Y cuando llegas rápido, es muy probable que a la vuelta de la esquina te tropieces y te caigas y alguien venga a reemplazarte. Si quieres realmente tener valor para una organización, tiene que ser no una carrera de alta velocidad, tiene que ser con pies de plomo, con una estrategia, con un plan, porque las grandes transformaciones en materia de ciberseguridad no se hacen en un día, no se hacen en un año y a veces son multianuales para que realmente tengan efecto. Y si tú quieres ser ese que termine ese plan que empezaste y no sea otra persona la que lo termine por ti, tienes que tener esa visión. Y creo que eso es fundamental, porque ya hoy no solo, la ciberseguridad ya no es solamente una función técnica, en realidad es un habilitador de confianza, de innovación y de resiliencia organizacional. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, esto redefine los límites de lo posible. Y entonces nuestro reto como líderes en temas de tecnología es garantizar que todo esto nuevo que viene, que si la computación cuántica, todo lo que eso va a potenciar para bien y para mal, avance de una forma ética y con propósito.
Entonces, yo lo que diría es, tenemos que ser integrales, ya no podemos darnos el lujo de solamente ser especialistas. Claro que tenemos que tener una especialización muy robusta, pero si conforme vas creciendo en la organización, sí tienes que empezar a abrirte, y sí tienes que tener una amplitud mayor y empezarte a volver generalista. Perfecto, Angie. Entonces, concluimos con no tenerle miedo a la innovación, y aquí es donde hace muchísimo sentido los perfiles en forma de T, ¿no? Conocer de forma horizontal un poco de todo, y habrá algunos donde profundicemos y tengamos mucha más experiencia. El rol del CISO ante la innovación digital, la IA y sus riesgos. Panel virtual número 12. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y al foro, principalmente también a los panelistas y al equipo que hace esto posible. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias, Erwin. Gracias, César, Angie. Saludos, Angie. Erwin, Saludos, muchísimas gracias por su participación. De verdad, nos queda muy claro el rol del CISO y sobre todo cómo está evolucionando. Yo preguntaría, pero para que nos lo llevemos todos de tarea, no para este momento, ¿cómo vemos el rol del CISO en 5 años? Y además, pues ante las nuevas tecnologías, la innovación, obviamente, los temas regulatorios, la ética, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En la parte humana, en la parte estratégica, en la parte técnica? Eso es para que reflexionemos. ¿Cómo vemos este futuro? Porque para allá vamos y tarde que temprano por ahí nos encontraremos. Queda claro que el papel del CISO es estratégico, ya no solo es técnico. Que traduce riesgos en valor, eso que comentaban es fundamental, y que acompaña la transformación la transformación digital, pero con una visión estratégica. Eso es de largo alcance, ya no es ahorita. También la adaptación al negocio, y que pues ya debe ser parte del ADN del negocio, el perfil del CISO, ya no es algo ajeno, claro, falta mucho por hacer, y que debe estar alineado a esas prioridades. La inteligencia artificial debe ser vista como oportunidad. A todos nos queda claro en todos los ámbitos, pero en el caso del rol del CISO es importante, ¿no? Que no es una amenaza en sí misma, sino que debe ser una palanca para mejorar. Y obviamente la gobernanza, la ética, eso va a ser fundamental para llegar a este gran rol. Y obviamente, pues la ciberseguridad no va a depender solo de herramientas, estará siempre centrada en las personas. Y ahí la importancia del capital humano y de la visión que deben tener los perfiles de los que actualmente son CISOs y de los que vienen en el camino, que ya están formados para ser los CISOs del futuro. De verdad, muchísimas gracias. Fue maravillosa su sesión. Me hubiera encantado que se alargara un poquito más, un par de preguntas más, pero ya no alcanzó el tiempo. De hecho, yo quería hacer algunas preguntas, pero el tiempo nos ganó. Que tengan una excelente tarde y de verdad, César, Erwin, Angie, nos han llenado de mucha información maravillosa. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Excelente tarde a todos. Un gusto. Gracias. El gusto es mío.